Ok, esta clase la vamos a hacer un poco diferente, si les parece. Ah, han habido muchas preguntas o inquietudes en relación a la clase de la semana pasada. Me dijeron que no entendieron nada. No, mentira. Este, me han hecho varios comentarios, preguntas. Entonces yo digo, bueno, vamos a dedicar esta clase para evacuar dudas, para evacuar inquietudes. Entonces, hoy la clase depende de ustedes. Si la clase es buena o mala, va a depender de ustedes. Si preguntan, es buena, va a ser buena. Y si no preguntan, de ahí, pues entonces, ¿verdad? Ahí lo dejo a responsabilidad de ustedes. Vamos a abrir un tiempo de preguntas en relación al tema de la semana pasada, la clase pasada. Eh, Mientras yo le voy haciendo una introducción, vaya usted preparando las preguntas o pensándolas y vamos pero yo quiero que participe, ¿ok? Entonces, porque la idea es esa, a veces las preguntas son buenas no solo porque retroalimentan, sino también provocan de que se extienda uno en ciertos temas, se puedan ampliar ciertos puntos, ¿verdad? A veces uno enseñando, uno cree que el punto que tocó quedó claro y resulta ser que no. Entonces, esos puntos es donde uno tiene que enfatizar y la pregunta provoca que ahí haya como una extensión del tema. Ahora, yo sé que no es un tema fácil, ¿verdad? No es un tema fácil, pero tiene que llegar a ser un tema del dominio nuestro. Y cuando digo dominio, ahí está incluida la gracia, la revelación y la impartición del Eterno, por supuesto. Porque considero que es un tema medular. Ok, ¿hacia dónde vamos? Estamos hablando sobre los espíritus de las aguas, iniciamos hablando del origen y expliqué desde mi perspectiva, por supuesto, ¿verdad? Les di mi interpretación de lo que sucedió en el Génesis, porque el punto de partida es un punto de partida acuífero hasta donde el texto no lo dice. Sin embargo, la historia es muy interesante porque todas las deidades adoradas en las civilizaciones antiguas, las más grandes, todas emergieron de las aguas. Estudios recientes, arqueológicos y antropológicos de Egipto arrojaron una teoría muy interesante. El, el, las autoridades de Egipto permitieron que se hiciera una excavación al lado de la Esfinge y resulta ser que a X profundidad se encontraron pruebas de que la Esfinge estuvo rodeada de agua. Obviamente no toda, pero hasta cierto punto. Quiere decir que no era un desierto tal cual y como lo entendemos nosotros o como vemos hoy como, donde están las pirámides y todo eso. Entonces, resulta ser que la teoría plantea que hubo en ese lugar como un jardín y aguas. Algo parecido a lo de Babilonia. Cuando se habla de otras ciudades, Tartarian y otras que andan por ahí, todas tienen que ver con aguas. ¿Ok? La ciudad bueno, vamos a hablar. Entonces, todo apunta a que hubo un origen acuífero. Cuando vamos al libro de Job, y eso lo vamos a estudiar más adelante, nos encontramos con una deidad llamada Raab. No es Raab la cortesana, que no era prostituta, ¿verdad? Ella tenía casa de hospedaje, no era una prostituta.
¿ok? Han difamado a la pobre y lo que tenía era una casa de hospedaje. Por eso ella pudo esconder a los espías ahí sin que hubiesen sospechas porque era lo que ella normalmente hacía. Y sí, el dato que nos han dado de tiempo atrás dice que solo la gente de dinero vivía en las murallas. Y sí, es cierto. O sea, la mujer tenía, pero recuerden que Jericó estaba en una ruta de paso. Entonces era normal que ahí hubieran viajeros, y sobre todo, pues, ¿verdad? Hombres. Ok, el tema de Rahab es muy interesante porque el libro de Job describe y la historia describe a Rahab como un ser acuífero. Le llaman monstruo, pero pero son, ¿cómo se llama? Términos simbólicos para describir a una deidad o a un ángel caído, en mi opinión. Entonces, dice que el caos primigenio lo generó él, Raab. No, no quiero complicar la cosa, pero nosotros nos acostumbramos a oír Satanás, a oír diablo, pero esos no son nombres propios, son calificativos, ¿verdad? Son adjetivos, porque representa el que se opone, el adversario. De hecho, era muy común en los tiempos de Yeshua que a alguien le dijeran Satanás. ¿Por qué? Porque se opuso a algo, porque fue antagónico contra, ¿ok? Yeshua Yeshua le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, no se está refiriendo al ángel caído, a Jailel, su nombre original, sino simplemente le está diciendo, vos sos un opositor, ¿ok? Entonces, cuando dice, y entró Satanás en él, es una mala traducción. Lo que dice es que él fue tomado por un pensamiento contrario, opositor, ¿ok? Vamos tomando nota porque sí, estamos hablando de otra Biblia. Entonces, cuando a mí me dicen, no existe infierno, y me pongo en el contexto correcto, ojo, en el contexto correcto, la palabra Satanás, diablo, ¿verdad? Como adjetivos, no como sustantivos, no como un nombre propio, entonces la cosa cambia, ¿ok? Nos llenaron de eso, nos tradujeron la Biblia usando solo eso y nunca nos dieron los nombres originales. Igual que cuando habla de cielos, nunca nos pusieron los nombres que en el arameo y en el hebreo están. Por eso todo el mundo sigue creyendo que solo hay tres cielos. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo fue llevado al tercer cielo. Punto. Entonces, como Pablo fue llevado al tercer cielo, según se narra en Corintios, pues entonces no hay más cielos, tienen que haber solo tres. Y resulta ser que muchos se hacen confusión porque dicen que el trono del Dios eterno está en el tercer cielo, porque el tercer cielo es lo más alto que hay. Y no, pues resulta ser que cuando yo leo Apocalipsis, dice que hubo una batalla, Miguel contra Jailel pelearon y Satanás fue arrojado del tercer cielo. Y entonces, el trono del Eterno y Satanás están en el mismo lugar. Pero cuando usted revisa el hebreo y se da cuenta, como ya hemos enseñado, que son siete los cielos, entonces la cosa cambia. El tercer cielo es solo una de las dimensiones en conflicto de ese conflicto cósmico y dimensional. Ok, bueno, vuelvo al punto. Entonces, cuando nosotros vamos a la escritura, el tema de las aguas es fundamental. O sea, todo está relacionado con aguas. Todo. El pueblo de Israel cruza el Jordán,
y se da lo de Elías en el Monte Carmelo, hay agua de por medio, Yeshua camina sobre las aguas y hay toda una enseñanza ahí, ah, etcétera. No voy a ahondar ahora en muchas de estas, de estas porciones, pero entonces, si el tema de las aguas nos plantea un origen y luego nos dice que los ángeles caídos, ¿ok? Los ángeles caídos fueron lanzados al tejón, es decir, las aguas de abajo, el océano primitivo, el océano primigenio, y luego surge la tierra, la parte seca, y en la parte seca el Eterno siembra un huerto. Ujú. Entonces, ahí pone a Adán y a Eva, que luego, según ya sabemos, ellos erraron el blanco y comprometieron la creación y permitió que aquellos que operaban en una dimensión acuífera ahora tengan acceso a la tierra. Entonces, la tierra, la tierra Eretz, empieza a ser posicionada, tomada, si quiere usar la palabra, por estos espíritus. En la medida que el hombre se va multiplicando sobre la tierra y con ello la maldad, entonces empiezan a establecerse altares, cultos a estas deidades, surgen los templos, las clases sacerdotales y lo que ya usted y yo sabemos. Me voy explicando. Ok. La escritura, como vimos algunos pasajes, nos hablan de los espíritus de las aguas, nos habla de quienes operan en las aguas, quienes están en las aguas y quienes emergerán de las aguas. Ok, no, yo creo que usted ya se empapó bien de la clase, no voy a hacer un repaso. Ok, bien. Ok, Rusbelia, yo voy a abrir micrófonos. Voy a abrir micrófonos y si usted tiene preguntas, pregunta. Si tiene comentarios, por favor que el comentario sea corto. Si no, pues se lo advierto desde ahora porque no quiero ser descortés, lo voy a interrumpir para que usted acorte el viaje. ¿Ok? Si es un comentario que sea conciso, preciso, macizo. Sí, y si usted me pregunta del cuarto jinete del Apocalipsis, yo le digo, en otra clase, porque nos desviaríamos del tema. Aunque, no, ok, démoslo ahí. Ok, déjeme hacerle un preámbulo a esto. Miren, como gente profética, nosotros necesitamos, voy a plantearlo así, es urgente, es vital que nosotros nos empapemos bien de lo que está sucediendo. Hay un escenario geopolítico, si usted quiere plantearlo geoprofético, un escenario interesantísimo que está tomando lugar. ¿Ok? Ahora Turquía dijo, bueno, primero Turquía dijo, le voy a volar bala a Irán, pero ahora dice que no, que es contra Israel, que los quiere aniquilar. Entonces, queda ahí en la expectativa, ¿qué va a hacer la OTAN? Porque la OTAN se mueve como se movió un día la ONU, según lo que Estados Unidos diga. Ujú. Ahora Estados Unidos dijo, no le damos más plata a la OMS, se retiraron de la OMS. Y qué curioso, en 18 días salió la cura para 7 cánceres. Qué curioso, ¿verdad? Todo, ¡pum!, explotó así. ¡Wow!
Las eminencias dieron con lo que era en casi 18 días, justo después de que Estados Unidos dijo, me retiro de aquí. ¿Por qué será? Porque las grandes farmacéuticas están con ellos. Ok, dejémoslo ahí. Entonces, cuando nosotros vemos, escuchamos comentarios, etcétera, sin ser yo, en mi caso personal, un experto en el tema, y mucho menos, soy una persona interesada en el tema. ¿Por qué? Por un asunto bíblico, por un asunto de cumplimiento profético. Porque en el tablero en que estamos jugando esta partida, como el ajedrez, como que pareciera que está ahí el jaque mate. Entonces, lo que yo entiendo de todo esto y obviamente mi percepción es que esto está así, rapidito. Esto se está moviendo a una velocidad impresionante. O sea, en cualquier momento, bueno, no en cualquier momento, pero muy aceleradamente vamos a tener el desenlace de todo esto y vamos a ver pistas mucho más claras que las que hemos tenido en relación al cumplimiento profético. Entonces, aquí en la Yeshiva de Profetas Presencial, aquí en Costa Rica, estamos estudiando los libros de los profetas. Y escoja usted un profeta y estúdielo y entonces le di una serie de preguntas para que respondieran. ¿Por qué? Porque necesitamos identificarnos con la profecía. No solo con el profeta, sino con la profecía. Tenerla más, como más ahí en el gusto, más pegaditos a ella, porque lo que estamos viendo es eso, cumplimiento profético acelerado. ¿Ok? Bueno, por eso es importante, es vital que nosotros nos mantengamos sintonizados, al margen de discusiones, eso sí, me invitaron a un debate, yo digo, yo no me interesan los debates, de verdad no me interesa. Yo no, a mí me interesa compartir, escuchar lo que otro piensa, su posición, es muy interesante. Yo doy la mía, pero conmigo el rating se les viene al piso porque yo no me interesa la polémica, no me interesa polemizar sobre temas que lo que yo tengo es una interpretación y lo que el otro tiene es una interpretación y una teoría. Veamos ahí la cosa. Entonces, no me interesa. Pero sí me gusta escuchar gente que conoce y me gusta escuchar a un gente, ¿verdad? Sobre todo politólogos, etcétera. Porque necesitamos empaparnos más sin perder la objetividad profética. Ok, abro micrófonos. Usted abre el micrófono si tiene una pregunta. Si me pone la manita por ahí. No sé si Ivonne está por ahí, ¿verdad, Ivo? Para que me ayude con los micrófonos. Este, y vamos abriendo el espacio y construyendo esta clase con base en sus preguntas, sus inquietudes, como ya le dije. Bien, ¿quién va primero? Buenas noches. Rusbelia, dígame. Bien, si pudiera hablar un poco acerca de la relación entre los cursos de agua como ríos y como línea ley y su influencia sobre un territorio, sobre la población, sobre la idiosincrasia, sobre la dinámica que se sigue en ese territorio. Otra pregunta, esa está muy difícil. No, es una pregunta.
muy interesante. Y voy a responderte y responderle a todos con una experiencia que nosotros mismos tuvimos allá en Ciudad Bolívar. Rusbelia es de Ciudad Bolívar, Venezuela, la República Independiente de Ciudad Bolívar. Eh, en Ciudad Bolívar, hace bastantes años, 99, 98, 99, por ahí más o menos. El Señor nos llevó, el Señor me dio el privilegio de poder, de poder conocer a Rusbelia. Bueno, primero Rusbelia vino a Costa Rica a un congreso, ¿verdad? Así fue. Ahí nos conocimos, luego entonces yo viajé a Ciudad Bolívar y conocí a la pastora Marlene, a, y a un montón de gente bellísima de allá. Ah, Norita es parte de allá, ahí está Norita Oliveros. Este, y empezamos a hacer un trabajo de campo. Conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta de que el río Orinoco no era solo un río. El río Orinoco se había convertido en una fortaleza espiritual. Entonces, investigando en la historia, ¿verdad? Primero el nombre, Orinoco significa serpiente, serpiente enrollada. Y la historia también antigua enseñaba sobre la importancia del río, no solo en términos naturales, sino también en términos espirituales. Al punto que el río Orinoco representaba una línea ley a través de la cual había un flujo de energía y por ende entonces también era una vía espiritual. Y con base en eso, la influencia que se generaba desde el río a muchos de los pueblos que estaban a un lado o al otro lado del río. En Ciudad Bolívar en el medio del río hay una piedra que se llama la piedra de medio. Usted la puede encontrar. Y ahí al ladito de esa piedra hay una fosa. Es decir, en el lecho del río hay por decirlo así, un hoyo. Y es tan profundo que el hijo de Jacques Cousteau, Philippe Cousteau, bajaron ahí, hicieron una... Se me me apagó la cámara, la computadora. Hicieron una investigación porque llamaba la atención, porque las leyendas decían que en el lecho del río moraba y ahí, en ese hueco, una serpiente. Entonces, por todo, ¿verdad? La magnitud del hueco que había en el lecho del río y las leyendas y todo, ellos llegaron al lugar para hacer el cuento largo o corto y ellos descendieron. Dicen los que estuvieron ahí que cuando Philippe Cousteau salió dando gritos como loco y un año después murió. Y él decía que había visto una serpiente allá adentro. Muchos cuentan de esa serpiente. Ok. Lo cierto es que eso concuerda. Cuando nosotros oramos por ahí, por el lugar, nos montamos en ¿cómo se llama? Rube, es una lanchita, pero ¿cómo le dicen ustedes? Una yola. No, ¿cómo le dicen ustedes? A la lanchita donde nos montamos, Nora. Una canoa, Sí, ¿no se acuerda? canoa, Sí, la lanchita que cruza de Ciudad Bolívar a un, la otra ciudad. un bongo, una canoa, A una canoa, curiara. Ajá, curiara. Una Ah, chalupa. ajá, ajá. Entonces, le dijimos al tipo que ve que está acostumbrado a llevar gente de un lado para otro, le dimos que nos llevara ahí, en el puro, donde está el hueco ese que quedara ahí medio, porque nosotros íbamos a orar, íbamos a echar vino, según lo que Dios nos dirigió a hacer. Normalmente uno se pone chaleco, ¿verdad?
Y ellos no, ellos estaban acostumbrados a eso. Y cuando le dijimos que era ahí, agarraron el chaleco y se lo pusieron. Temblaba, el tipo temblaba. Por lo que la leyenda dice, entre comillas, leyenda. Nosotros oramos por el lugar, echamos vino y todo lo que... Chalana, sí, una chalana. No, no, Es. no. Bueno. Entonces, oramos por el lugar, se hicieron otros actos proféticos, se reprendió y Dios empezó a mostrar que había tráfico de niños por ese río, que había tráfico de drogas, etcétera. El río estaba siendo usado para cosas ilícitas justamente por la carga espiritual que había. Después de que nosotros oramos, las noticias empezaron a darnos confirmación de que lo que habíamos hecho había surtido efecto. Agarraron cargamento de drogas, todo lo que Dios nos mostró salió a la luz. Con esto respondo la pregunta. Sí, hay ríos, no todos, pero sí hay ríos que son usados por el enemigo o línea ley. Voy a dar por sentado que todos conocen lo que es una línea ley. Entonces, muchas de las líneas ley transitan con fuentes acuíferas, con ríos, y los ríos son usados para marcar territorios. Y como hay un flujo de influencia espiritual, porque como ustedes saben, el tema de la batalla espiritual tiene que ver también con energía, y el agua es transmisora de energía, entonces muchos ríos cumplen esa función. También lagos. De hecho, hay puntos en ríos que se convierten en espejos cósmicos. Es decir, hay un portal que se abre ahí, hay lagunas, también ríos, ¿verdad? Pero más común son lagunas o bahías o, ¿cómo se llaman estos? Ciénagas, que son utilizadas por el enemigo para establecer un contacto a través de un vórtice, a través de una puerta dimensional para conectar lo de arriba con lo de abajo. Y no de abajo, perdón, nuestra superficie, sino el inframundo. Entonces, lo que usted tiene en ese punto específico es un flujo, un subir y bajar de espíritus que entran y salen de las profundidades hacia afuera. Y el agua les proporciona esa, les da esa facilidad. Entonces, hay puntos que son claves. De hecho, de hecho, muchos ríos son utilizados por brujos, por hechiceros para enviar a esas aguas sus trabajos. Entonces, aquel río, como dice Roosevelt, se convierte en una línea ley. Es decir, sobre ese río hay un tránsito demoníaco, lo voy a plantear así. Le voy a poner otro ejemplo y se la voy a dejar ahí picando en el área pequeña. El Eterno le dice a Josué que después de que crucen el río Jordán, cuando pasen al otro lado, que levante un altar y el altar lo hagan con 12 piedras, una piedra representando a cada tribu. Y eso va a ser un memorial. Uno dice, ok, sí, posiblemente esas 12 piedras estén ahí, no sé, pero eso lo vería. Pero Josué se devuelve, lleva 12 piedras más y hace un altar en el lecho del río. Léalo ahí, en el libro de Josué. Entonces, la gran pregunta es, en el capítulo 4, la gran pregunta es, el altar en tierra lo iba a ser visto, pero el altar en el lecho del río, ¿quién lo iba a ver? Porque cuando las aguas volvieran a su curso normal, ese altar iba a quedar bajo las aguas, ¿quién lo iba a ver? Entonces, ¿para quién hizo Josué ese altar? ¿Quién iba a ver ese altar? Ese memorial era para recordar un pacto, pero ¿a quién se lo iba a recordar si estaba en las aguas?
Mi hijo me dice, papá, vos ves cosas en la Biblia que uno no ve. Y dijo, de ahí yo no sé, ahí está en el texto. Yo dije, leyendo eso, y yo dije, pero, como dicen en Venezuela, cónchale, si eso está ahí, ¿para qué lo hizo? O sea, y Dios no lo reprende, porque uno diría, bueno, no fue una instrucción directa del Eterno, por lo menos no como la otra, pero tampoco lo reprendió porque lo hizo. Aquel lugar, ojo a esto, lo que sucedió en el Jordán fue un milagro, porque el Mar Rojo las aguas se dividieron, pero ahí las aguas se detuvieron y dice, se detuvieron en un montón. El pueblo pasó en seco, los que fueran, 100,000, 200,000, lo que fue, la cantidad que fuera, todos pasaron en seco y luego las aguas volvieron a su curso normal. Lo leemos muy rápido y a veces no nos detenemos a pensar que aquel fenómeno no pudo ser solamente que el Eterno pusiera un dique invisible que detuviera las aguas, porque las aguas al seguir fluyendo iban a rodear el lugar, se iban a desbordar por los lados del dique, ¿cierto? Quiere decir, y el hebreo lo dice, que las aguas se detuvieron en un montón. O sea, el agua dejó de correr. Por el tiempo que fuera, 2 horas, 3 horas, 4 horas, las que fueran, las aguas no corrieron. ¿Por qué? Porque los cielos se abrieron. La dimensión de la eternidad se posó sobre ese lugar. Eso cerró un ciclo y abrió un nuevo ciclo profético. Una nueva generación entró a la tierra y el Eterno marcó las aguas. Y Josué dijo, esto yo le pongo un sello, me hago un altar ahí. Y puso 12 piedras para decirle a quién, a los espíritus de las aguas, quién gobernaba sobre las aguas de abajo. Porque las aguas de arriba ya tienen quien las gobierne. Los masones trabajan con agua. Entonces ellos hacen estanques, hacen lagunas, o como en la ciudad de Bambrook, en New Jersey, donde está la segunda logia más antigua de los Estados Unidos. Ellos construyeron un dique que no tiene ningún sentido, solo para encerrar esa ciudad en agua, porque por un lado pasa un río y por el otro lado hicieron un dique. Por eso se llama Bound, ciudad rodeada por riachuelos. Y en el centro está la segunda logia más antigua de los Estados Unidos, en un pueblito que tenía más latinos que gringuitos. Entonces sí, las aguas son vitales. Y como yo he dicho en otras ocasiones, forma jocosa, pero real, muy cierta, que virgen que se repete tiene agua. Siempre está relacionado con agua. Ok. ¿Estamos, Rube? Otra. Sí, Ever. Abra micrófono. Shalom, apóstol, bendiciones. Un gusto, un placer, un privilegio pues estar en esta clase. Y bueno, yo estaba leyendo en una de las láminas, cuando se habla de la separación de las aguas y se habla que la primera acción de restauración es separar. Entonces yo quería
preguntar exactamente porque cuando se hace la separación de las aguas en Génesis 1, yo pienso que ahí está el punto focal de todo, en esa separación. Ahora, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra posición en lo práctico? En mi caso, pues no soy profeta, soy más pastor, maestro. ¿Y cómo hacemos para tener esa posición, para fortalecer la proclama, entendiendo esa separación de las aguas? En el caso de Venezuela, proclamamos mucho sobre la nación. Isaías 28, cuando hablaba de que las aguas correrían el refugio de la mentira de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y cuando en Isaías 28:14, que lo habla allí, dice que después que esas aguas destruían el escondrijo de la mentira, como lo hemos visto, porque proclamamos por nuestra nación sobre una circunstancia que era que superaba por demás todas nuestras fuerzas. Pero dice que cuando esas aguas en Isaías 28, dice 17, dice que eso hizo anular el pacto con la muerte y el convenio con el Seol. Nosotros tomamos como equipo proclamar por años por esta nación, proclamamos Isaías 28, 14, 15, 16, 17, y esas aguas rompieron el escondrijo de la mentira, del pacto con la muerte, del pacto con el Seol, del pacto con las tinieblas, y vimos en Venezuela este proceso. ¿Cuál es nuestro rol en ver en ese movimiento geopolítico, de ver cómo se mueven la parte geopolítica de gobernantes, de nosotros en proclamar y romper acciones que ellos toman para traer tinieblas y las aguas que nosotros tenemos, que es el Dabar, porque dice que el Dabar fluye para romper, para cortar, para separar y para dividir las tinieblas de la luz? O sea, cómo fortalecer en nosotros esa proclama profética, que es en lo práctico, en lo concreto. Yo creo que las respuestas nosotros ya las tenemos. ¿En qué sentido? La palabra, la palabra badal, que es la que se usa, ¿verdad? Es más que dividir, es separar según sustancia. Entonces, nosotros somos el vivo ejemplo de eso. Nosotros somos un badal, en un sentido. ¿Por qué? Porque el Eterno hizo separación en nosotros. Y muy a pesar de nuestras debilidades, errores, pecados, lo que usted quiera, ya tenemos una condición, ¿cierto? Ya fuimos apartados para Él. El proceso en el que estamos es de perfeccionamiento, ¿ok? Pero eso no tiene que ver con salvación, ¿verdad? Ya fuimos puestos aparte. Ok. ¿Qué hizo el Eterno ahí? Badal, nos separó del mundo. Aunque estamos en el mundo, estamos separados de Él. El siguiente punto entonces es que antes de la separación del Génesis estuvo el Dabar. Es decir, el Dabar fue enviado y el Dabar separó. Si entendemos el simbolismo profético y la interpretación profética del contexto, no solo estamos hablando de agua, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de un caos al cual el Eterno le pone un alto, le pone un alto al caos a partir de la palabra. Ese Dabar es Yeshua, ¿ok? Luego, el Dabar se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros, dice, hizo tabernáculo entre nosotros. Yeshua muere, resucita y se va. Y él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Es decir, el que se paró en el principio es el principio de separación en nosotros.
Lo que nosotros necesitamos es conectarnos con el dabar que se requiere, y muy bien lo dijiste, para una situación en particular. Tal vez el problema que yo señalo aquí es que hemos hecho muy automáticamente las cosas, y hablo en términos generales. ¿En qué sentido? Como ya lo sé hacer, entonces decimos aquí en mi tierra, me la juego a hacerlo. Ya lo hice una vez, me salió, pues hagámoslo parecido. No, no, espérate. El Eterno es un estratega y cada circunstancia tiene una estrategia diferente, usando los mismos principios. Entonces, la revelación que me dio ayer para una estrategia no es la que me sirve hoy. Y ahí es donde está el punto. Ahí es entonces donde nosotros necesitamos las compañías de profetas para mantener el río profético fluyendo. Porque aquel Dabar estaba cargado de la autoridad suficiente para confrontar el caos que Rahab había creado. La palabra le pone un alto al caos para que pueda empezar un proceso de restauración. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros tenemos el Dabar y es la respuesta del Eterno a X situación, porque todo lo que no nace de Dios genera caos, genera caos, ¿verdad? Crea un desorden. Vea los Terian como nos tienen. Algo tan estúpido, porque es estupidez, perdónenme. Eso es no solo una falta, no es solo una falta de identidad, eso es un trastorno mental. Ok. Pero si lo analizamos, es un caos, genera caos. ¿Qué es lo que yo necesito? Ese Dabar, que es el que frena el caos para que pueda haber restauración. Ahora, muchas veces pretendemos que las cosas cambien y que todo el mundo se convierta. No, no, espérate. Ya usted y yo sabemos que la salvación no es para todos, porque de tal manera amó al Eterno, al mundo no, a sus escogidos, a esos los que amó, y por esos, por ellos, por nosotros, su Hijo pagó un precio. La salvación no es para todo el mundo, porque si me dice que es para todo el mundo, ahí están los hijos de la serpiente, y para ellos no hay. Los nefilim están allá abajo, y para ellos no hay salvación. Ok, entonces, el punto aquí para mí es que cuando el Eterno me da una estrategia, la estrategia tiene como principal, como base, establecer el reino de forma integral. Cada vez que yo opero en el tiempo que se define, con la palabra que me es entregada, bajo la autoridad que me fue delegada, en ese lapso de tiempo, el Eterno establece reino, genera gobierno, Él rescata y redime lo que tenga que ser rescatado y es redimible, pero además de eso, pone a girar el reloj profético. ¿Cómo entiendo yo el fenómeno Venezuela? Si me permiten plantearlo de esta manera. No es que Dios no escuchó. Desde el principio el Eterno escuchó oraciones, clamor, etcétera. Pero la rueda profética empezó a ir lento, lento, pero en la medida que guerreros, estrategas, persistieron, fueron tenaces, fueron constantes, estuvieron comprometidos, aquella rueda fue girando más y más.
y es el resultado de hoy. ¿Esto quiere decir que estamos con Trump? No, no. Dios está por el reino y nosotros por el reino. Y a quien Dios use, a mí no me importa, siempre y cuando el propósito del reino se cumpla. Estamos por encima, estamos por encima de la política. Perdón, de esta porquería que le llaman política, porque esto no es política realmente. Entonces, los que hablan de democracia, no es democracia, es demagogia. No es democracia, no existe democracia. Bueno, es que yo me echo unos pleitos con el chat GPT, ¿verdad? Porque me dice cosas que yo no le puedo aceptar. ¿Verdad, Flori? Pasamos peleando. Ok, para ser más concreto, ¿qué es lo que necesitamos para ser cada vez más efectivos? Ese dabar. Porque en nuestra boca entonces, con el dabar, se detiene el caos, el gobierno de las aguas pierde su fuerza y mi palabra empieza a generar el movimiento del reloj profético y la restauración y rehabilitación de las personas empieza a darse. Muchos esperan, porque esa fue la que nos vendieron, de que todo va a cambiar. Sí, sí, Venezuela para Cristo. Entonces se hace la idea de que Venezuela completita se va. No, no, espérate. En Venezuela hay hijos de la serpiente. En Costa Rica hay hijos de la serpiente. Hay trigo y hay cizaña. Lo que nosotros necesitamos entender es que el propósito del reino bajo esa estrategia de forma específica se cumpla. Y hay cosas que obviamente no nos corresponden a nosotros, sino al Eterno. Y Él dice, hágame esto para yo poder hacer esto, esto y esto. A veces no lo vemos, a veces lo vemos. Pero sí, esa es la estrategia. Nosotros somos el principio de Badal. Generamos separación. Analízalo en su vida. A veces usted llega a un lugar y establece blanco y oscuro. Y si usted pone atención, usted genera reacciones. ¿Cuánto les ha pasado que llegan a un restaurante y está vacío y al momentito se llena después de que usted llegó? No estoy descubriendo el agua tibia, eso es así. Ese es el principio de Badal. O usted llega a un lugar y lo atienden mal y usted dice, ¿pero qué le pasa? Bueno, sí, estás revolviendo el caos, le estás poniendo un alto al caos. Por eso muchas veces los profetas no entienden que donde llegamos ponemos las cosas patas para arriba, decimos en mi tierra, porque muchos profetas no les gusta eso, les gusta que los saquen en hombros, que les aplaudan, ¿verdad? Y ellos están dando siempre palabras que endulzan a la gente. No, no, pero espérate, a veces el rol profético es darle al caos. Y entonces lo que estaba oculto sale a la luz. Y claro, vino el profeta y viera la que se armó si lo tenías todo tapado, si lo tenías todo ahí oculto. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Cierto, Pau? Y como diría Pau, el que tiene miedo, que no nazca. De ahí la importancia, Avery, man, la importancia de reafirmar la identidad, que es lo que más ha lesionado Jezabel, nuestra identidad como hijos, nuestros derechos, nuestro rol. Nos dijeron que solo es evangelizar. Evangelizar es la dinámica de vida de los hijos del reino, porque tiene que ver con todo. El evangelio es integral. No es solo lo que digo, es lo que vivo, lo que pienso. Es cultura. Sí, es un mensaje, claro,
pero es más que eso. Ok, otro. O no sé si estamos bien, Ever. Sí, excelente, apóstol. Muchas gracias. Mucha claridad en la respuesta y en la instrucción. Ok. Ok. Si me escriben las preguntas, yo soy muy malo para verlos a ustedes y ver aquí abajo. Si fuera mujer podría hacerlo, pero no soy hombre. Yo, acuérdense que solo me puedo enfocar en una vez. O les veo las caras y no leo, o leo y no les veo las caras. Es un tema es un tema de diseño. Nos dieron, usamos solo un hemisferio a la vez. Entonces hágame la pregunta. Pregúnteme. Pao, Geo, Miriam. A ver. ¿Quién? ¿Quién me levantó Talía, la mano? Dele, Eli. Ya me extrañaba que no preguntaras, Eli. Talía, mire, esta es una duda muy particular. Siempre hemos escuchado el asunto de las sirenas, ¿verdad? Se ha escuchado historia y que eso es historia y todo el asunto, pero a mí esto me tiene, porque yo digo, esas sirenas tienen que ser espíritus de las aguas, porque ve al dios Dagón de los filisteos, era mitad humano y mitad pez. Ahí estaban simbolizando lo que nos han vendido como fantasía, pienso yo. Eso por un lado. Por otro lado, el leviatán como tal, ¿es una cuestión de espíritu o es un animal real? O sea, porque se supone que también está en el mar. Eso sería. Ah, solo eso. Nada más. Solamente. No, ok. Empecemos por Leviatán mejor. Ok, Ok. Leviatán es el nombre que recibe, en mi opinión. Ok, yo le voy a dar mi opinión. Es uno de los nombres que recibe Jailel. Ok. Versiones muy antiguas y alguna literatura muy antigua le llaman a Leviatán el dios del gobierno de las aguas. Algunos piensan que el Leviatán y Raab son la misma entidad. En mi opinión, aquí la voy a complicar, Fernando. En mi opinión, Jailel y Raab son dos seres diferentes. ¿Ok? Digamos que son ángeles caídos, como para poder entendernos mejor. De dos tiempos diferentes, sí, pero al fin y al cabo, ¿verdad? La particularidad que tienen es que los dos generan antagonismo contra Dios y se oponen a sus planes. Entonces, sí, lamentablemente algunas o la mayoría de las traducciones, ¿verdad? Porque uno tradujo de una manera y de eso se siguió traduciendo y no se corrigió, no se investigó, ok, lo que sea. Se dice, se habla de Leviatán como el monstruo marino, como la serpiente tortuosa, porque Leviatán eso es lo que significa, serpiente enrollada, el que enrolla, el que envuelve, ¿verdad? El que es tortuoso, pero simplemente lo que están haciendo, ¿verdad? Es describiendo el carácter, la forma de operar, pero no es un animal marino, es un espíritu. Es un espíritu, es un ser antagónico al eterno. Igual que Rahab, son los espíritus
que generaron el caos en las aguas. Ok. Luego lo de las sirenas, Carlos Soto cree que sí existen, que sí son reales. Y no como Úrsula, ni, ¿verdad? No, pero sí son reales. Sí son seres que existen. Para mí sí. ¿Por qué? La representación de Dagón es una, podríamos decir, una prueba o una evidencia de esto. Pero por otro lado, hay una serie de híbridos que surgieron de la mezcla de seres espirituales o de ángeles caídos. Entonces a Jonás se lo tragó un pez. O Leviatán. ¿Quién hizo esa pregunta? ¡Qué buena! Ahora sí se armó. Espérese, voy a terminar con las sirenas y vamos a esa. ¿Quién se tra... Una ballena se tragó a Yepeto y a Pinocho. Recuerden que en la unión de ángeles caídos y, y las hijas de los hombres, que son la línea de Caín, las mujeres caínitas, ok, que esa es una condición muy importante, porque Caín es hijo de la serpiente, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, de esas uniones salieron los Giborín, los gobernantes, salieron gigantes, pero también salieron híbridos. Entonces, cuando usted va a la mitología griega, comillas, están los semidioses. Es una forma de representar a los hijos de la unión de los nefilim con las mujeres humanas. ¿Ok? Y también nacieron estos híbridos, mitad animal y mitad humano, como el minotauro, como el centauro, eh, como la hidra, etcétera. ¿Verdad? Hay muchos. Y dentro de esos surgieron también seres acuáticos, como las sirenas, que en mi opinión, ahí están. Ok, listo, Eli. Otra. Póstol, saludos. Eduardo. Eduardo, Ay, Eduardo, ya me la vas a complicar. Dele, Eduardo, suéltela. le, le- le iba a preguntar por el lago de Maracaibo y la Chinita, pero ya creo que fue respondido un poco Oiga, con lo de Ciudad Bolívar, ¿no? Tenía otra pregunta pero y espérese, tenía que ver con el... dame un chancecito. Ah, ya. Ya usted ya metió el dedo ahí, ahora no lo saque. Déjalo ahí un momentito. Vean, el lago de Maracaibo es un espejo cósmico. Es un espejo cósmico. Es decir, si hay una influencia espiritual que se genera desde el inframundo a través del lago Maracaibo. Y recuerden la forma del lago dentro del mapa de, ¿verdad? Que son hipótesis. O sea, eso es vital. Eso es material de estudio. Entonces, sí, hay una influencia que hay desde ahí. Y cuando uno se sube al puente, hermosísimo ese puente, pero va a ¿cómo se llama? A la base que es la 21 es, Eduardo, La pila 21. la Pila pila 21. 21, Lo que la se más siente alta. ahí espiritualmente es fuertísimo, porque muchos han ido ahí y desde ahí se suicidan, curiosamente, desde esa pila. Y el 21, ustedes saben en ocultismo es un número clave, pero usted puede percibir desde ahí la influencia espiritual. Entonces, sí.
El lago es creación de Dios, por supuesto, eso lo entendemos, pero como muchas cosas que fueron creadas por Dios, la unión, el trabajo del hombre en acuerdo con el enemigo las han corrompido. Entonces, sí, se convirtió el lago en un espejo cósmico, atrae energía, y mucha de esa energía es alimentada por la montaña de Sorte, ahí mismo en Venezuela, ¿ok? Y yo esperaría, o sea, conozco un par de ministerios que Dios los ha movido a rodear el lago, ¿verdad? Orando y quebrantando. Ok. Ahora sí, Eduardo. Bueno, le iba a preguntar usted lo ha nombrado varias veces y siempre he quedado con la duda, ¿no? ¿Qué es el tejón? Ha nombrado como el océano primigenio y Ujú. me ha quedado la duda, no sé qué es el tejón, no sé si es el infierno, está en el No, infierno o en el abismo, el abismo. Es el abismo. Se tradujo como abismo, pero es pero agua, está lleno. es agua. Es agua. En primera instancia fue una cárcel acuífera para el enemigo. Fueron arrojados a las partes bajas, al tejón. Ujú. Entonces, eso está relacionado, bueno, vamos a dejarlo ahí. El tejón es el océano primigenio, pero se convirtió luego en la cárcel donde el Eterno limitó el accionar de los rebeldes. Sí, es, se traduce como abismo, porque dice el libro de Job que el Eterno traza el compás sobre las puertas del abismo y le pone límite. Es decir, el Eterno limitó una dimensión acuífera para que fuera una cárcel para. De hecho, hay algunos que todavía están ahí y tendrán que ser liberados. Por eso hay 4 ángeles en el Éufrates esperando la orden del Eterno. Son los guardianes de esa cárcel. ¿Está bien? ¿Estamos bien, Eduardo? Sí, listo. Muchas Ok, gracias. ok. ¿Quién me escribió ahí lo otro? A ver, dígame quién fue. Saludos, bendiciones, apóstol. Magno desde Venezuela. ¿Quién me Yo aquí habla? estoy. River, ok. No, Magno. ¿Cómo está? ¿Qué conexión a nivel de agua o de tierra, en este caso, hay con lo que es Salto Ángel, el lago de Maracaibo, Río Orinoco, Roraima, el tema de las cascadas que salen de allí? Casi no te escucho bien, hay mucho. Aló, ¿aquí me escuchan? No, 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 no te escucho bien. ¿Me escucha? Ahora sí. Ok. Relación con la parte de las aguas en cuanto a las cascadas, lo que es Salto Ángel, Roraima, básicamente eso, la conexión con... lo que pasa es que estamos haciendo ahorita un estudio del centro de Venezuela y el centro de Venezuela se nos ubica, incluyendo lo que es la zona en reclamación, se nos ubica en lo que es en la región del estado Bolívar. Entonces, ahí el Señor nos ha ido marcando un trabajo tanto en Roraima como en el Salto Ángel. Pero con este tema de las aguas, ¿qué conexión hay allí, pues? A ver, ¿qué conexión hay? Lo que es Roraima con Salto Ángel, por el tema de las aguas, de las cascadas que hay allí. Mm, ok. Aparte de que es un lugar
espectacular, bellísimo. Eso es, eso es impresionante. De las cosas bellas que yo he conocido, Salto Ángel o Roraima. Como muchos lugares importantes relacionados con agua, las tinieblas siempre los buscan para a partir de ahí generar la influencia espiritual. Ya como hemos hablado antes, los pactan, los consagran y los usan y usan las aguas como un canal. Por ejemplo, en Cali, Colombia, en un sector, las tapas de las alcantarillas hablan de la diosa Cali con K. Y las aguas, lo digo en mis palabras, están pactadas a la diosa Kali. Ok. Información que yo tuve hace unos años atrás era que muchos de los brujos que operan en la montaña de Sorte van una o dos veces al año a consagrar las aguas del Santo Ángel, del Salto Ángel. Consagrarlas, ¿verdad? Ustedes saben de qué se trata. ¿Por qué? Porque es una fuente energética impresionante, por un lado. Por otro lado, la energía que se genera de ahí, la frecuencia vibracional es antigua, es muy antigua, ¿verdad? Y eso a ellos les da un plus. No es cualquier lugar. Porque Stonehenge sigue teniendo vigencia allá en Inglaterra? Ese poco de piedras ahí que la gente va, ay, qué lindo, mira, esto era de tal y tal. No, no, eso sigue teniendo. Son 21 líneas ley que convergen ahí. En North Roraima convergen más de 100, para que tengan una idea. Ese es un lugar peleado por ángeles, los ángeles del Eterno. Si usted quiere ver batalla espiritual, territorial, así, ahí. Entonces sí, sí existe una conexión. Ellos no son, ellos no son gafos, ellos saben a dónde ir. Ok, ¿estamos bien? Hey, que Dios les dé revelación y mucha sabiduría, porque ese trabajo es bien importante y el Eterno no se lo encomienda a cualquiera. Sí. Hay una cobertura del Eterno muy especial sobre ustedes para hacer ese trabajo. Y una unción del Eterno. Dios, yo veo ángeles haciendo trazos de diseño para serles entregados a ustedes para ese trabajo. No se dejen guiar por la vista. No se dejen distraer por lo que la vista natural ve. Dejen que el Espíritu de Dios los ponga a ver desde su perspectiva las cosas. Otro, Chelier, ¿quién? eh, Chelier, yo quiero preguntar algo. Yo estoy en Cali y hace poco hicimos una toma territorial eh, de la sanación de las aguas de los ríos y encontramos que en la plaza principal donde está el parque que queda al frente de la gobernación y bueno, toda una zona muy importante de la ciudad, hay unas placas de los 7 ríos de Cali y nos dimos cuenta que esos 7 ríos, con esas placas, lo que han hecho es conectarlos eh, como para que todo lo que conlleve cada río converja en uno solo. Pero el propósito yo no lo entendí, Shaliga. Entonces no sé ahí qué hay que hacer, qué hay que desligar.
porque sí me pareció muy fuerte eso, esa conexión. Están todas las placas de los 7 ríos que conectan a uno solo, que es el río Cali. ¿Conectan en un mismo punto o en diferentes puntos? Pues lo que yo entendí es que conectan los 7 ríos con el río Cali, que es el que atraviesa la ciudad. Y ahí en el trayecto, después de que se juntan los 7, ¿hay alguna represa? Eh, no, no, o sea, físicamente no, o sea, algunos se unen al río Cali, todos los 7 no, pero lo que yo entiendo es en lo espiritual que sí hay una conexión, ¿no? Por qué los colocaron así todas las placas de los nombres de los ríos y el principal, que es el Cali, el río Cali? Entonces, yo eso o sea, no he podido entender qué hay que hacer ahí como para desconectar, porque debe haber algo espiritual allí, por esa conexión. Claro, esas placas no se ponen porque sí. Ok, hagamos algo. Páseme un mapa hidrográfico para yo ubicarme en el lugar y yo les ayudo. Shadia, Ok. gracias. ¿Alguien más? Ay, yo tengo una pregunta, no sé si me escuchan. ¿Quién? ¿Quién me está Mileida hablando? Parra. Mileida Parra. A ver, dígame. Usted habló, ¿verdad? No en esta enseñanza, sino en la anterior, cuando comenzó, porque ya va por la tercera, esta es la cuarta. Entonces usted decía que en un tiempo en que la guerra espiritual se hacía de una manera, pero que el Señor está dando revelación y luz de lo que es la nueva manera de hacer esa. No, usted no habló de guerra, usted habló de batalla, porque la guerra explica, ¿verdad? Que Vamos ya, ganando. Ya la ¿ah? ganamos. Ya la ganamos. Entonces, yo he estado investigando sobre la autoridad del creyente, no investigando, sino leyendo Ujú. viendo y donde dice, os doy potestad de hallar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, por muchos años nosotros nos dedicamos a decir, fuera Satanás, fuera todo el tiempo, era como usted, ¿verdad? Y nos enojábamos y brincábamos y nos Zapateábamos, sí. pateábamos, pero ahora el Señor yo sé que está trayendo otra forma, no otra forma, porque esos son principios que están allí. Sí, sí. Y también veo en Génesis como él separa del caos, él comenzó a dar palabras y hizo la separación y el segundo día hizo la separación de las expansiones, de las aguas de arriba, de las aguas de abajo, un poco lo que usted está explicando. Ujú. Pero sí me quedó la duda de esa nueva, no es nueva, no quiero usar las palabras incorrectas. No, no. No, que el Señor está trayendo luz de cómo es la manera correcta de hacer las cosas. Entonces quería como que, por favor, con todo respeto, si podías expandir o explicarle porque tengo una duda, pero no sé cómo planteártela, de verdad. Ya lo entendí. Sí. Ok, ok. Bueno, el principio que opera aquí es el de la revelación. O sea, nada de lo que nosotros hagamos para el reino, este, puede hacerse que sea genuino sin revelación. Entonces, en ese sentido, la revelación es progresiva. ¿Ok? A mayor revelación, mayor autoridad. A mayor autoridad, mayor jurisdicción. Entonces, por causa de esto, las asignaciones van cambiando. ¿Estuvo mal lo que hicimos? No, era la revelación que teníamos. Hoy tenemos una revelación mayor, un entendimiento mayor. Ya aprendimos que no es zapateando. Ya aprendimos que no es solo pasar reprendiendo a Satanás, porque Satanás es genérico, que la batalla espiritual tiene que ser más específica.
Entendimos que no solo es personal echar fuera demonios, que también la batalla es en los aires, que la batalla es territorial, que la batalla en las aguas, que la batalla espiritual tiene que ver con frecuencias, porque ellos operan en frecuencias, que los demonios y ángeles no pelean con espadas, porque no existe tal cosa, ¿verdad? Entendimos que Pablo cuando habla de la armadura, él está usando un código, porque la armadura del creyente está en Isaías y es la vestimenta sacerdotal. Entonces, eso nos lleva a que la batalla espiritual también es una batalla de altares. Entonces, no es solo reprender mi vida, mi entrega al Eterno, mi vida de adoración es parte de esa batalla. Que el Eterno nos mueve estratégicamente a lugares, sí, bajo dirección de Él. Eso no se hacía antes. Ahora lo hacemos. Ahora el Señor nos mueve a los montes, nos mueve a los valles, nos mueve a las aguas, como a la familia Rivera, los está llevando al Santo Ángel. Eso antes no se daba y poco a poco se ha venido dando. Hoy entendemos que la batalla espiritual también es una batalla por tiempos, que hay un tiempo donde golpear al enemigo. Entonces yo no tengo que pasar todo el día reprendiendo, te reprendo Satanás, bla, 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 arriba, abajo, chiquitibum. No, no. O sea, es más, es más específico, es menos desgastante, no tiene que ser ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque también hemos aprendido que la batalla espiritual es cíclica, ¿ok? Y dependiendo de la asignación que te den y en el momento de ejecutarla, te van a poner a tu enemigo al frente. Entonces, a veces vamos, hablando de batalla espiritual, tocando aquí, tocando allá, tocando por allá, y no pasa nada. Pero cuando el Eterno nos envía y entendemos que hay un tiempo para eso, entonces encontramos la puerta abierta. Él no la abrió. Entendemos también que en la batalla espirituales hay un tema dimensional y que hay portales que el enemigo ha abierto por toda la tierra y hay portales que comunican las dimensiones celestes con las terrenas que el enemigo ha tomado. Y el Señor nos lleva a limpiar esos portales porque es la vía que usan los ángeles también para subir y bajar. Daniel ayunó 21 días. Bueno, oró por 21 días. Y en el tercer cielo se dio una batalla. En la frontera entre lo divino, entre lo celestial y lo terreno, se dio una batalla. Peleó el ángel Miguel contra el príncipe de Persia hasta que se abrió una brecha. Pero ¿en qué momento? Cuando usted revisa la historia, eso se dio, llamémosle el ayuno de Daniel, empezó en una festividad específica. Entonces, no es la batalla a lo loco, no es efectivo andar reprendiendo cuando el enemigo no está ahí donde nosotros suponemos que está. Entonces, lo que tenemos hoy es una mayor revelación, tenemos estrategias más específicas y obviamente hay una demanda mayor para nosotros de ser más específicos, de encontrar en nuestra relación íntima con Él los espacios para la instrucción estratégica. Hemos aprendido que no pasamos peleando con el diablo todo el tiempo, pero sí todo el tiempo caminamos sobre lo que el Eterno nos ha mostrado. Eso es mover profético. Entonces, en mi quehacer, por mi asignación, me voy a encontrar con Él de fijo. Entonces, yo no tengo que irlo a buscar. Entonces, el Eterno me dice, ve a tal lugar y ahí vamos a... Ok, entonces Él me da la estrategia. Entonces, la dimensión profética se ha ampliado por la revelación y nuestro trabajo es mucho más efectivo y mucho más específico. Entonces, lo que hicimos antes estuvo mal. No, no, no. Lo hicimos con la revelación que teníamos, pero ha ido creciendo y hoy pues tenemos un entendimiento mayor.
¿Ok? Muchísimas gracias. Brenda, Brenda, levantaste tu mano. Hola, Tito, ¿me escucha? ¿Me Ahora sí, escucha? ahora sí. Es, es que voy en el carro, entonces ahí me disculpan si se medio corta, Cuidado. pero poniendo mucha atención y bueno, ante todo saludarlo después de tantos años. Ay, sí, Brenda, un abracito. Igual, y un saludo a todos los que están aquí en la reunión. Bendiciones. Escuchando eso que usted habla, a mí me viene a la luz porque yo vivo en Cartago, en Costa Rica, y es un lugar que a nivel espiritual sabemos todo lo que conlleva Ay, para nuestro país. Ahora que usted hablaba de lo de las aguas y la batalla espiritual, yo revisando, ¿verdad? Todo lo que conlleva aquí en Cartago, lo de la Virgen de los Ángeles, ujú, me llama mucho la atención que la Virgen de los Ángeles, la piedra, fue encontrada al lado de un manantial. ujú, ujú. Y honestamente eso lo he leído muchas veces y le he puesto como atención a otras cosas, ¿verdad? A quién encontró la piedra, la forma de la piedra, lo que es la piedra, el lugar de donde la encontraron, pero honestamente nunca le había puesto atención al manantial, ¿verdad? Y lo que conllevó para nuestro país a nivel espiritual la aparición de esa piedra. Y la gente que va ahí, que cree en esa virgen, no bebe de la piedra, bebe del agua. Correcto. Y son Y litros y litros y siempre hay litros. agua ahí. Ujú. Sí, sí, Brenda. Bueno, les explico. Brenda estuvo hace unos años atrás fue parte de las escuelas de profetas que yo inicié aquí en Costa Rica. Estuvo mucho tiempo ahí con nosotros para que ustedes se ubiquen. Cartago es una de las ciudades más antiguas que tiene nuestro país y ahí es donde está en Cartago. Espérense. Perdón, es que se me va ahí la batería y no la había conectado. Denme un momentito. Entonces, ahí en Cartago está la basílica en honor a la Virgen María le llaman aquí la Negrita y es un centro o el mayor centro idolátrico que tiene nuestro país. A eso hace referencia Brenda. Entonces, todas las vírgenes, como yo digo, a virgen que se respeta tiene agua cerca. El rito del agua o el tema del agua está muy relacionado con la deidad femenina. ¿Ok? Yo voy a dedicar una clase específicamente a hablar de esto, porque hay una relación entre el Tejón y el Tiangna. Es una deidad femenina que gobierna en el caos de las aguas, pero eso lo vamos a ver después. El rito del bautismo, porque es un rito, es una consagración a la deidad femenina. El bautismo católico es una consagración a la deidad femenina. Tiene que ser un niño, un infante, ¿verdad? Eh, que no tiene libre decisión, sino que deciden por él. ¿Ok? Entonces, yo voy a dedicar, para Brenda y para todos, voy a dedicar una clase para hablar de esto porque es muy importante. El rito de Isis o el rito del sol, el rito de Ishtar, tiene que ver con las aguas, tiene que ver con el bautismo ritual de niños. ¿Ok? Pero yo voy a dedicarle un tiempito completo a eso.
Eh, Preguntan ahí, ahora sí pude ver, sobre el miércoles de ceniza y la cuarentena. Voy rapidito a decirlo porque es, o sea, como todo lo que ha hecho el catolicismo es tomado de la escritura, del contexto hebreo y distorsionado a lo mil, ¿ok? En las festividades bíblicas, festividades del Eterno, el, en el sexto mes, el día uno del sexto mes, empiezan los días de Techuvá, los 40 días de Techuvá de arrepentimiento, que culminan en la festividad de Yom Kippur. 10 días antes se celebra Yom Teruah. Entre Yom Teruah y Yom Kippur hay 10 días. Se le llaman los días temibles. Esto por el contexto en la escritura de los sacrificios. Recuerden que Yom Kippur era fundamental. Yom Kippur representaba para el pueblo de Israel el perdón de los pecados o el no perdón si todo el ritual exigido por el Eterno no se cumplía como debía de ser. Si el sumo sacerdote no se había limpiado bien, moría en el lugar santísimo y por eso entraba amarrado con una cuerdita y las vestiduras tenían unas campanitas, porque si dejaban de sonar a jalar el mecate porque el tipo se murió. Entonces, estos 40 días eran días de reflexión, días de buscar del Eterno, pero al llegar a Yom Teruah era un anuncio de Yom Kippur está a las puertas. Entonces, por eso se llaman los días de expectación o los días temibles. Los utensilios, todos los años después de Yom Kippur, se limpiaban con ceniza de los sacrificios. Es decir, ellos guardaban las cenizas de los sacrificios que se hacían en el altar y se limpiaban, se purificaban. ¿Qué hizo el catolicismo? Una aberración asquerosa, ¿verdad? El miércoles de ceniza tiene que ver con la cruz, con la santificación, etcétera, y la cuaresma son 40 días antes de la Pascua de ellos, porque no es la misma que la de nosotros. Ellos celebran otra cosa que no tiene que ver con nosotros, pero entonces, como siempre, ellos sacan de contexto y lo acomodaron en su calendario, este, y le dieron la connotación que ahora ustedes y yo entendemos que ellos, pero es sacada totalmente del contexto. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna otra preguntita? Ya estamos sobre la hora, pero si quedara alguna otra pregunta. Gracias, Tito. Ay, con gusto, Brenda. ¿Estamos bien? Ok. Con el libro de Jonás hay una controversia, porque el libro de Jonás, según los estudiosos de los manuscritos del Mar Muerto, no existe un libro tal cual llamado libro de Jonás. Entonces parece más bien que eso fue una leyenda. Esto se los doy de una fuente y si quieren la investigan. Este, el doctor Royman, experto en los manuscritos del Mar Muerto, de los rollos del Mar Muerto, él hace ese señalamiento. Entonces no existió la experiencia de una ballena que se tragó a Jonás, que lo escupió en tierra de Nínive para que diera la palabra. Lamento pues deshacerle el muñequito que le construyeron, pero no existe base para esto. Igual que lo del rico y Lázaro que narra Yeshua, eso fue introducido, lo mismo que el estanque de Bethesda, es una leyenda y fue metida ahí. Y otras cosas más que no aparecen, que no están del Antiguo Testamento, que no están en, en los rollos que se encontraron en el Mar Muerto. ¿Ok? Y otras del Nuevo Testamento que fueron incluidos. Hoy por hoy,
con tanta tecnología y tanto acceso a cosas, ¿verdad? Hemos ido, no, se ha ido descubriendo, ¿verdad? Que muchas nos vendieron como ciertas, muchas cosas que no lo son, ¿ok? Entonces, lo de Jonás está ahí. Eh, es, es una leyenda urbana, pero sí, sí, yo sé. Vieran cuántas veces prediqué yo de eso. Me gustaba mucho hablar de Jonás, sobre todo de la calabacera que le cayó en la cabezota. Sin embargo, sí, en esa leyenda hay principios que uno puede sacar, sí, claro, pero como tal, en el rigor académico, el libro no aparece. Tobías Ese sí es bien. un libro que existe, pero es apócrifo, de los libros que llaman apócrifos o deuterocanónicos. Es un libro de historia, igual que Macabeo. Bueno, la Biblia católica los tiene. El libro de Enoch, lamentablemente, no lo incluyeron en el canon por ley. Ok, estamos entonces. Una Sí, pregunta, Esther. En no recuerdo el evangelio, pero hay una parte donde Yeshua dice que él no, que señales no hará, sino las del profeta Jonás. Entonces, allí, ¿cómo interpreta? es que eso fue agregado. Eso fue agregado. Si nosotros vamos al Textus Receptus y todavía más atrás, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, usted no encuentra ese pasaje. Y se sorprenderían de ver los pasajes que no están, que fueron agregados por las versiones que vienen de la Vulgata Latina, que la tradujo Jerónimo en el siglo IV. Entonces, Reina Valera, King James, todas esas vienen de la Vulgata Latina y es versión católica. Ok. Sí. Entonces, hay pasajes agregados, pasajes que no están en menciones gnósticas. Ahora, no se preocupe, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. La Biblia textual corrigió los 2300 errores de la Reina Valera. Me están preguntando ahí si, sí, la Biblia textual de Carlos Cushán, Sociedades Bíblicas Internacionales, corrigió. De hecho, le hicieron un juicio, lo demandó Sociedades Bíblicas a él por denunciar los 2300 errores. Y él demostró que sí existen y ganó el pleito. Entonces, la peor versión que usted puede usar es la Reina Valera, sobre todo la de 1960. Hay versiones muy buenas, la textual, la Biblia del Oso, que es una buena traducción, pero lo que recomiendan los eruditos es que tenga unas 10 versiones diferentes si usted estudia la Biblia. Si la lee, hasta la Dios habla hoy le sirve. Si solo lee la Biblia, hasta la Dios habla hoy le sirve. De hecho, Carlos Soto cree que la Biblia no se lee, se estudia. Si es un manual de instrucción para la vida, tiene que estudiarse. Entonces, cada vez nos vamos acercando más al original, a lo genuino. Y eso a mí me alegra muchísimo, porque si algo yo celebro es que me saquen del error. Es que me digan, usted estaba creyendo esto, pero no era así. Y yo digo, deme las pruebas. Oh, ahora sí. Ok. Ustedes no tienen idea cuánto prediqué yo de Juan 5 del estanque de Bethesda. Vieran qué lindo me quedaban los mensajes. En serio, tengo uno grabado. Viera qué mensaje, casi me convierto yo otra vez. Oyéndome a mí mismo hablar del estanque de Bethesda. Y no está, fue agregado, es una leyenda. Así nos dieron arroz con mango, tal cual. Pero bueno, estamos en eso. Por eso esta yeshiva es importante y muchas otras, mantenernos juntos y poco a poco nos vamos acercando a lo genuino, estamos volviendo a lo orgánico, diría mi amiga Flori Chávez, a lo orgánico, a lo genuino, a lo original. Vamos acercándonos ahí, porque esto termina bien. Nosotros somos el bando ganador y cada vez nos estamos acercando más a las cosas tal y como fueron. El Eterno está desdibujando todo lo que el sistema religioso nos trajo
y nos dijo, esto es así. Y hoy el Eterno nos muestra que no era así. Entonces, lea la escritura con confianza, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Pero en los estudios que usted hace, también haga su parte. Tenga varias versiones de la escritura y cerciórese que entre más, entre más antigua sea, mejor. ¿Ok? Ok. Estamos. Nos vemos de hoy en 15 y hace días quería yo hacer esto, darle la oportunidad que ustedes preguntaran. Solo preguntaron 4, pues está bien. Algunos preguntaron por los demás. Ya no hay Pero, oportunidad, ah, ya no hay oportunidad. ay, Pau. Pregunte. Sí, a todo esto nos lleva a cuando Yeshua hizo que Pedro caminara sobre el agua. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Sí, sobre lo que usted nos enseña, sobre la leyenda que creía Pedro. Ok, Pedro creía, bueno, no, en aquel contexto se creía Ajá, que el dios Behemoth vivía en las profundidades de las aguas. Ujú. ujú. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, realmente lo que estaba caminando, y fue la razón por la cual empezó a hundirse él, es que él tenía autoridad, era lo que representaba, sobre el imperio de la muerte y el dominio de las aguas. Behemoth es Leviatán. Sí, sí. Por esa razón Pedro se hundió. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí, empezando a caminar sobre las aguas. Muy bien, Pau. Bien, mi gente, nos vemos la próxima. No se la pierdan.